Hola, ¿qué tal? Les informa con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Estos son los casos confirmados del coronavirus en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 7.281 casos, 84 muertes y 1.529 recuperaciones. El condado de Merced tiene 1.623 casos, 11 muertes y 710 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 784 casos con 7 muertes y 382 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 31 casos confirmados, 1 muerte y 22 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 5.298 casos confirmados, 148 muertes y 3.520 recuperaciones. El condado de Kings tiene 2.717 casos con 37 muertes y 1.642 recuperaciones. Durante una conferencia, el gobernador Gavin Newsom habló sobre las preocupaciones que existen sobre la capacidad de números de pacientes dentro de los hospitales. El gobernador reveló que el estado ha visto un incremento de 44% en hospitalizados debido al virus, a un aumento de 34% de pacientes en cuidados intensivos, agregando que el incremento de hospitalizados es a causa de que personas no usan máscaras y no mantienen una distancia social. El gobernador también anunció que más condados han sido agregados a la lista del estado para cerrar algunas operaciones. 26 now with Napa, San Benito, and Yolo County now on the list. Remember, the monitoring list then requires some modifications to the stay-at-home orders, the modifications in sectors that require a lot of indoor activities to be brought outdoors. El gobernador dice que las cifras de casos siguen aumentando, pero que esos números incluyen casos retrasados en el condado de Los Ángeles. Por el momento, California está viendo más de 8,000 casos cada día. Lagares de madera ahora tendrán que cambiar la manera que llevan a cabo eventos en sus locaciones luego de que el condado terminara la lista de monitoreados del estado. Al igual que restaurantes, lagares tendrán que organizar sus eventos al aire libre para poder respetar la orden de distanciamiento social. Clientes tendrán que usar mascarillas y tendrán que hacer citas para poder acudir a estos lugares. Dueños de estos negocios dicen que esperan que con estas regulaciones puedan mantener sus puertas abiertas para poder servir a sus clientes seguramente. And people are still drinking, and that happens whether it be through COVID or any other kind of crisis or economic crisis. People still want to enjoy, life's little luxuries. It's just how and where they get it from. Negociantes dicen que intentarán el seguir las guías federales, estatales y del condado. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó que millones de estudiantes internacionales tendrán que abandonar el país si sus clases se presentan por línea. Tras la decisión, escuelas locales dicen sentirse preocupados de que esto tendrá un devastador impacto. De acuerdo a la Asociación Nacional para Asuntos de estudiantes extranjeros contribuyen con cerca de $7 billones a la economía de California y ayudan a 70,000 empleadores. Escuelas alrededor del estado dicen estar trabajando en una manera de prevenir que ICE remueva a estos estudiantes, pero algunos oficiales locales dicen que si logran hacer esto, algunos de estos alumnos posiblemente nunca regresarán. A lot of our students did go home at the end of the spring semester, and just the thought of not being able to come back is devastating. I do think that it will. Estudiantes que tengan preguntas sobre esta decisión pueden contactarse con su oficina para estudiantes extranjeros. Y en todas partes del país se están viendo retrasos con los resultados de pruebas de COVID-19. En los últimos meses, detectives dicen que han recibido quejas por personas que han estado esperando 4 días o más para recibir sus resultados. Un experto en enfermedades infecciosas de Nueva York dice que todo depende en lo que los laboratorios estén usando. Every day that you don't have a test result, that you are potentially in contact with other people, that means that you could have infected somebody, and that person could have then went off to infect 2 to 4 more people, and then each of those. So time does matter. Expertos dicen que si piensa que está contagiado con el virus, manténgase alejados de otros. La Administración de Alimentos y Drogas ha emitido una advertencia a laboratorios y proveedores de salud sobre una prueba de COVID-19 que está dando resultados positivos falsos. La prueba ha mostrado un 3% de falsedad. La prueba basada en swab nasal se le dio la luz verde por la FDA al mes de abril. Ahora se le pide a pacientes el tomar otra prueba.
Por su parte, el casino Eagle Mountain en la ciudad de Porterville no permitirá que personas fumen dentro de la locación. Representantes del casino dicen que llegaron a esta decisión como manera de detener la propagación de COVID-19 y que tendrán una área designada para fumadores afuera de la instalación. Por ahora nos vamos con AJ Fox para que nos cuente sobre los cambios climáticos que se aproximan al valle. Hola AJ. Hola Desiree, temperaturas son un poco más calor hoy, 96 grados en Fresno, Hanford y Madera, 98 grados en Lamoure, el más caliente en el Valle Central hoy. Hace sol hoy y Futurecast dice va a hacer sol de nuevo mañana. Temperaturas van a estar 100 grados o más en todas las ciudades en el Valle Central. Un poco más fresco en las montañas, como 95 grados en Oakers, 81 en Shaver Lake, 103 grados en Visalia y Lamoure y Hanford y Tulare y Mendota, 102 grados en Madera, 101 en Merced y Los Banos. Y para los próximos 7 días en Fresno, soleado y el calor regresa mañana, 101 grados para el Fresno el jueves. Va a estar más caliente el viernes, vamos a tener calor extremo para el sábado, el domingo y el lunes. Calor extremo significa 105 grados o más. Temperaturas no va a estar tan caliente para el ombligo de la semana, pero todavía vamos a tener 3 dígitos. Desiree va a estar muy caliente. Regreso contigo. Demasiado caliente, gracias AJ. Autoridades siguen investigando un caso de homicidio que sucedió esta mañana al sur de la ciudad de Fresno. De acuerdo al Departamento de Policía de Fresno, recibieron una llamada a eso de las 4 de esta mañana sobre una perturbación localizada en el área de Elm y Jensen. Al llegar a la escena, oficiales encontraron a un hombre hispano con señales de trauma al cuerpo. Por el momento, autoridades tienen a un individuo de interés. Si usted comuníquese con la policía de Fresno. Por otro lado, el Departamento de Policía de la ciudad de Delano se ha unido para ayudar a combatir la violencia pandillera. El departamento estará trabajando con el Departamento de Policía de McFarland para crear una unidad especial. Esto tras el tiroteo que sucedió la semana pasada en Delano, en donde 2 jóvenes perdieron la vida. La unidad se estará enfocando en miembros de pandillas y otros recursos disponibles para ponerle fin a esta clase de violencia. El tiempo caliente y seco ha creado una semana ocupada para bomberos del Valle. Bomberos han respondido a varios incendios de maleza esta semana, pero autoridades tienen algunas recomendaciones para disminuir la posibilidad de un incendio, como limpiar el área alrededor de su propiedad de cualquier cosa que podría causar fuego, como pasto seco, al igual el no guardar madera cerca de su vivienda. Ember or spark from a nearby fire can come and land near your house and potentially catch your house on fire. Has been very busy. También es importante el tener cuidado cuando trabaje al aire libre. Según detectives, el incendio en el área de Squaw Valley fue creado por alguien que usaba un molino que envió chispas a hierbas secas. Y ahora que personas buscan el mantenerse refrescadas, autoridades advierten el mantenerse alejados del río Merced, cerca del lago McClure, luego de que se reportara que está creciendo cerca de 2,000 pies cúbicos por segundo y no se espera que se detenga hasta en unas cuantas semanas. En otras cosas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el presidente Trump en Washington esta tarde. La Casa Blanca ha promocionado este encuentro como una celebración del acuerdo comercial entre los Estados Unidos, Canadá y México. El acuerdo tomó efecto el 1 de julio y reemplazó el acuerdo NAFTA. El primer ministro de Canadá rechazó la invitación. Este es el primer viaje al extranjero para el presidente López Obrador desde que tomó cargo hace más de 1 año y medio. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.